Buenos días, buenas a donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un webinario más de la Comunidad de los Tres Principios en Español. 3PESP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios, según los artículos Sydney Banks, a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Este día tenemos a mi queridísima Marina Galán con un tema que se llama Dejemos de normalizar. Algunas de las cosas más peligrosas en nuestro mundo no están escondidas en la oscuridad, están justo frente a nosotros, envueltas en la comodidad de lo normal. Nos han enseñado a adaptarnos, a aceptar, a encajar, pero ¿a qué precio? Cuando normalizamos lo que es dañino, injusto o simplemente inaceptable, dejamos de cuestionarlo. Y cuando dejamos de cuestionar, dejamos de cambiar. Esta conversación no trata de culpas, sino de conciencia. Se trata de cuestionar las narrativas que hemos heredado, las conductas que hemos justificado y los sistemas que hemos perpetuado solo porque así son las cosas. Así que hoy te invito a mirar juntos detrás del telón, a observar lo que hemos normalizado en la cultura, en el trabajo, en nuestras propias vidas y hacernos una pregunta valiente. ¿Y si dejamos de hacerlo? Y bueno, Marina, mentora, facilitadora, coach, conferencista, mentora mía, cómplice y amiga de muchas aventuras. Y pues tengo el placer de presentarla hoy. Y adelante, Marina, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Karen. Qué bonito lo dijiste. Qué bonito lo dijiste. Em, la razón para presentar este tema, la verdad, viene del enojo, porque de repente un día me di cuenta de todo lo que estaba normalizando o de cosas que estaba normalizando y de cosas que estaban siendo normalizadas alrededor mío. Y, y el sentimiento que sentí fue de como de frustración y de enojo y de decir, ¿cómo es posible que ni siquiera nos demos cuenta de esto, ¿no? Y la razón por la que no nos damos cuenta es porque está normalizado, porque ya no lo vemos. Y a partir de ese día, ya saben cómo es esto, ¿no? Que uno desarrolla como ojos y pone como un lente y de repente empiezas a ver más y más y más y más y más de lo que está normalizado. Y en toda honestidad, pues el enojo se ha ido bajando y ha sido suplantado por una verdadera sorpresa, ¿no? O sea, como difícil de creer el nivel al que está todo tan normalizado. Em, Creo que les podría contar 18 millones de historias de mi niñez, de mi adolescencia, de mi vida personal en las que las cosas eran normalizadas. Y sin entrar mucho en detalles, pues la violencia era normalizada o el vivir en la incertidumbre era normalizado o el miedo era normalizado o ciertos comportamientos insanos, por decirlo así, ¿no? Eran normalizados. Eso hablando de mi historia personal, ¿no? Pero pues, si ya nos vamos culturalmente, pues está normalizada también, el machismo está normalizado, ¿no? Podríamos hablar de eso a nivel cultura en muchísimos países latinoamericanos, si no es que en todos, y pues, de muchísimos países a nivel mundial. Em, en muchísimos casos la violencia está normalizada, ¿no? El desprecio está normalizado, no sé, y no lo vemos, no lo vemos, y eso es lo trágico del asunto. Hoy en la mañana me desperté y un amigo muy querido me había mandado, está como fascinado ahorita con todas estos videos de inteligencia artificial,
¿no? Y entonces me mandó un video de inteligencia artificial muy interesante, que es como una pasarela de moda, así literal, y por esta pasarela van pasando pues, científicos, ¿no? De todas las eras, ¿no? Newton y Darwin y así, y luego van pasando escritores y luego van pasando artistas de todas las épocas, ¿no? Y es como bien interesante verlos, ¿no? Todos en sus trajes como se los imagina la inteligencia artificial, ¿no? Picasso y Matisse y así, ¿no? Padrísimo. O sea, la verdad estaba padrísimo el video. Habrán sido, pues no sé, 30 escritores, 30 científicos y 30 artistas. Y de todos ellos había una científica, una escritora y una artista, mujer. ¿No? Y entonces le escribí a mi amigo y le dijo, oye, está padrísimo tu video, pero como que me faltó representatividad femenina en el asunto, ¿no? O sea, son puros varones. Y me dijo, ay, fíjate, no lo había visto. Ahora, ¿por qué me di cuenta de esto? Ojo, llevo un par de meses dando vueltas por Europa, dando cursos y dando conferencias y así, y aprovechando pues los tiempitos libres que he tenido para ir a museos y para ir a visitar castillos, porque uno de mis hijos está conmigo y le gustan mucho los castillos, entonces hemos ido a un friego de castillos y etcétera. Y, y me ha pasado, ¿no? Que vas con el audioguía o vas con el guía o como sea, y te van contando, ¿no? Y este es el retrato de fulano de tal, y este es el busto de fulano de tal, y esta es la estatua de fulano de tal, y de repente hay 3 cuadros de mujeres y se los saltan y hablan del siguiente varón, ¿no? Y entonces le dices, ¿y estos cuadros? Se le dices al guía, ¿no? Cuando el guía es de carne y hueso. ¿Y estas quiénes son? Ah, esta es la esposa de fulano y esta es la amante de Mengano y esta es la hija de... Pero, pero nunca hay nada que decir al respecto, ¿sabes? O así, esta, pues era la esposa de fulano y cuando se murió reinó, pero reinó como 3 años nada más y pues, y luego ya... Y entonces no hay nada que decir al respecto cuando sabían quiénes eran, porque en muchísimos momentos ni sabían quiénes eran. ¿Me explico? Eh, ¿Por qué me di cuenta de esto? Porque tuve la oportunidad de ir a Auschwitz, Birkenau, ¿no? Y entonces estás escuchando la guía y te dice, claro, todas las mujeres que no estaban en edad reproductiva, pues eran consideradas inservibles y entonces pues eran mandadas a las cámaras de gas, ¿no? Los hombres no tenían que ver con la edad reproductiva, tenían que ver con si estaban sanos o no estaban sanos, o si estaban cojos o no estaban cojos, otra serie de cosas, ¿no? Pero las mujeres era edad reproductiva o no edad reproductiva, era el primer filtro. Y entonces como que me empecé a dar cuenta de estas cosas y dije, qué normalizado lo tenemos, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Porque también dentro de la historia de todos los castillos y de todos los museos es la guerra está hipernormalizada, ¿no? Y la búsqueda del poder está hipernormalizada, y Caín y Abel se sigue repitiendo por todos lados porque está supernormalizado, porque evidentemente eso es lo importante, ¿no? La búsqueda del poder. Y evidentemente la búsqueda del dinero es lo importante, entonces pues hay que hacer ciertas concesiones. Y evidentemente, pero nadie se lo pregunta, nadie se lo pregunta, ¿no? Y entonces como que abrí los ojos un poquito a ver qué está normalizado. Una de las cosas que está súper, ¿saben cuál es una de las cosas que está súper normalizada? Beber desde las 9 de la mañana en los aeropuertos. O sea, si no estás en el aeropuerto, no. Pero si estás en el aeropuerto y son las 9 de la mañana,
No hay bronca si quieres tomarte una cerveza o un tequila o un whisky, porque estás en el aeropuerto. Y entonces es como, wow, ¿no? Me topé por ahí con un artículo, ¿no? De una chava que decía, ¿no? Como mesera se ha dado a la tarea de no normalizar las cosas, ¿no? Y como cuestionarlas. Y entonces, eh, simplemente no asumir, simplemente el no asumir y el darnos el permiso de preguntar. Daba muchos ejemplos, son muchísimos muy tontos, ¿no? Pero ¿dónde se iba a sentar el señor versus la señora? ¿O qué? O para quién era el plato que estaban ordenando o la bebida que estaban ordenando. Y esas son como cosas muy cotidianas de las que podemos hablar, pero me interesa mucho más como irnos a nuestro mundo interior y cuestionarnos realmente qué está normalizado en nosotros y por qué nos hemos dado permiso de normalizarlo. ¿Y qué pasaría en nuestra vida si dejáramos de normalizarlo? ¿Qué sería posible en nuestra vida si dejáramos de normalizarlo? Entonces, me di cuenta que en mi vida, pues está normalizado que que si están dos de mis hermanos presentes, pues la conversación es entre ellos. Yo soy más pasiva y nada más observo. Por ejemplo, está normalizado el, el pensarme de cierta manera de acuerdo a mi edad, o el pensar que voy a ser vista de cierta manera de acuerdo a mi edad. Está normalizado el, si estoy en ciertas situaciones, no escuchar la sabiduría de mi cuerpo y ignorarla y saltármela. ¿No? ¿Estás cansada? Bueno, pues eso no importa. Sigue, porque tienes que terminar el trabajo. Está normalizado, eh, no sé, ¿no? Ahorita estoy en España y voy y a todos los lugares a los que a todos los lugares a los que voy a cierta hora, todo el mundo está bebiendo, ¿no? Y parece lo más normal del mundo, pero luego pienso y digo, pues es que en otros lugares no sucede así. Pero cuando estás aquí se ve tan normal que empiezas a cuestionarte si tú no estás mal. Está normalizado el que yo me tenga que hacer cargo de las cosas, es porque yo soy la responsable. Hay muchísimas cosas que podría contarles infinitamente más oscuras de las que ya les conté.
que, que tengo normalizadas y que ya no quiero tenerlas normalizadas. Y, y de repente me cuesta un poquito de trabajo el no normalizarlas. Les voy a dar una probadita, ¿no? Una de ellas es el creer, a ver si esto les hace sentido, el creer que si alguien en algún momento me hizo daño, lo justo es que se sienta mal en algún momento y sufra. Y pues es una, o sea, si realmente nos ponemos a desentrañarla, pues es una visión bien rudimentaria de justicia, ¿no? Muy ojo por ojo, muy, muy falta de conciencia, muy falta de avance. Eh, Entre mis amigos y está muy normalizado como todos estos chats, ¿no? De chistes misóginos y de imágenes hipersexualizadas, ¿no? Y si te atreves a decir algo, te dicen, y no nos damos cuenta de cómo eso va afectando finalmente la cultura y va afectando la manera en la que tratamos y somos tratados. Y sí, sí afecta, ¿no? Y entonces el otro día un amigo posteó un tema de que se dio cuenta de que estaba normalizado y entonces fue a su chat de amigos y les dijo, oigan, yo creo que esto está normalizado y no debería de estarlo, ¿no? Porque veo la manera en la que nos afecta. Y bueno, le llovió candela, ¿no? Se salió del grupo, evidentemente, le llovió candela, pero eventualmente hubo dos, tres gentes que le escribieron en privado y le dijeron, oye, he estado pensando y pues sí, tienes razón. Nada más un par, pero está normalizado. Hablaba con mis hijos, hay un índice, y no me acuerdo del nombre, pero hay un índice X, ¿no? En el que cada, vamos a llamarlo, obra creativa, ¿no? O sea, película, programa de televisión, serie, obra de teatro, etcétera, creación literaria. Eh, no me acuerdo cuántas preguntas son 5, 6, 7 preguntas, ¿no? En las que tiene que ver con cuántos personajes femeninos hay que son válidos por sí mismos y no en relación a un hombre, etcétera, ¿no? Y cuando te pones a verlo desde esas 5 preguntas, desde esa perspectiva, híjole, quieres llorar, quieres llorar. Y el otro día tuve la gloriosa oportunidad de ir a ver una obra de teatro en medio del bosque en Dinamarca, así súper mágico, todo lo que quieran, ¿no? Pero en la obra de teatro, que era una obra de teatro basada en una obra infantil, ¿no? La Reina Blanca, así. Pues la niña es la heroína y la niña es la que salva al niño y la niña es la, ¿no? Y todo el mundo aplaudía y y era como, estaba como muy normal, ¿no? Y a mí me hizo un poquito como de shock. Entonces después en la cena con mis amigos les decía yo, ¿cómo creen que, o sea, que esta narrativa de la mujer es la que salva al niño? O sea, ¿cómo lo ven? Y me miraban así con cara ¿de qué estás hablando, no? Y entonces, claro, nos fuimos a las raíces.
Pero claro, pues las raíces de ellos son vikingos y entonces en las comunidades vikingas, pues las mujeres eran superpoderosas y eran líderes de clanes y entonces pues es normal para ellos. Y por eso tienen una cultura diferente. ¿No? Y créanme que estoy consciente de que estoy sacando muchísimos ejemplos que tienen que ver con machismo y misoginia, pero podríamos hablar de muchísimas otras cosas más, muchísimas. Y nada más es un llamado a, a qué estás, o sea, ni siquiera la pregunta qué estás normalizando es válida porque no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero ¿qué no estás cuestionando en tu vida? ¿Qué pasaría si cuestionas hasta lo más normal? Y de repente te das cuenta de que está normalizado y no tiene por qué estarlo. Ahorita estoy en una situación de vida, ¿no? En la que hay muchas dinámicas familiares sucediendo a mi alrededor, en las que yo estoy dejando de normalizar las cosas y estoy levantando la mano y diciendo, oigan, no estoy de acuerdo y no lo voy a seguir haciendo así y ahora lo voy a hacer diferente, ¿no? Y la respuesta que estoy recibiendo es, pero ¿cómo te atreves? ¿No? Si la consigna del tatarabuelo y del abuelo y de todo el mundo ha sido esta. Y es así, pues sí, pero la verdad es que yo ya no quiero hacerlo así. Y todo el mundo está muy molesto. Y está bien que estén molestos. O sea, eso a mí me demuestra que voy por buen camino, que lo estoy haciendo bien. No, o sea, es como, pues está bien, moléstate, vas. Y de repente me encuentro con respuestas como, claro, tú igual que la tía fulana, ¿no? Que le dio la espalda a toda la familia y no sé qué. Y entonces me pongo a ver la historia de la tía fulana y digo, pues sí, claro, por supuesto que la tía fulana tenía que hacer eso, ¿no? Evidentemente. Y entonces ahora quiero ir a hablar con la tía fulana y quiero decirle, oye, creo que tú y yo estamos en el mismo bando, ¿no? Nada más que yo no sabía. Y no sé si la tía fulana sabe por qué lo hizo o no lo tiene claro, ¿no? O simplemente así sucedió. Pero creo que tiene que ver con, así como, así como nuestro ego para sentirse seguro necesita crear una ilusión de control y continuidad. Creo que nuestro ego colectivo para sentirse seguro necesita crear una ilusión de control y continuidad. Debido a los talleres que he estado dando en estos últimos 2 meses, me ha tocado reflexionar mucho acerca de la postura de la víctima. Y creo que la postura de la víctima es la postura en la que pongo la responsabilidad allá afuera, ¿no? O culpo allá afuera, y allá afuera no necesariamente es alguien o es una circunstancia, allá afuera puede ser el pasado o lo que sea, ¿no?
Y entonces en el momento en el que culpo allá afuera, renuncio a mi poder personal. O sea, si yo culpo al clima de mi bienestar o de mi malestar, pues renuncio a mi poder personal. Si yo culpo a mi pareja de mi bienestar, pues renuncio a mi poder personal. Si culpo a mi pasado de mi bienestar o mi malestar, pues renuncio a mi poder personal. Y entonces, evidentemente, pues me siento desempoderado y desesperanzado y entonces inevitablemente soy un esclavo de el clima y el pasado y la pareja y lo que hagan o dejen de hacer o digan o dejan de decir. Y en oposición a esto está como la postura del héroe, ¿no? Y el héroe lo podemos ver históricamente y lo podemos ver en obras literarias o en el cine o en donde sea, ¿no? O sea, el héroe es el que dice, ya no, ya no me voy a identificar con la historia que se ha venido contando mi cultura, mi pueblo, mi familia, yo mismo. Rompo esa identificación y a partir de ahora voy a hacer las cosas diferente. Tomo responsabilidad, dejo de culpar, tomo responsabilidad y al tomar responsabilidad reclamo mi poder personal y entonces puedo actuar. Solo entonces puedo actuar. Y entonces me vuelvo un verdadero creador de mi vida y de mi experiencia de vida. ¿No? Ahora, todo esto es muy fácil cuando tienes la conciencia de que estás culpando, pero lo que está normalizado, no tenemos la conciencia de que ahí está la responsabilidad y de que estamos renunciando a nuestro poder personal por lo que está normalizado. Carajo, ¿qué hace falta para tomar conciencia? Venía hablando el otro día con mis hijos y con otras personas de la artista Marina Abramovic. ¿Ubican a Marina Abramovic? No, sí, bueno, no importa. Ok. Es una artista muy famosa y es muy famosa por sus performances también. Y hace muchos años, en un performance que hizo, eh, ella estaba, o sea, de pie en una sala, en un museo, y alrededor de todo el salón había mesas, pues con todo tipo de objetos, ¿no? O sea, todo, el que se imaginen había. Y ella pues, estaba parada encima de una tarima. Y la regla del performance era, pues yo aquí estoy y el público puede hacer conmigo lo que quiera. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué se imaginan que pasó con Marina Abramovic en esa performance? ¿No? Nadie se atreve. La torturaron. Sí, efectivamente, Roberto Díaz. La torturaron. La desnudaron. Había rosas que podían haberle ofrecido, pero en vez de ofrecérselas, la empezaron a pegar con ellas y la empezaron a usar las espinas para clavárselas. Y, y llegó el momento en el que el performance se tuvo que detener porque pues, su vida estaba en peligro.
en un museo, en una exposición. ¿Cómo llegamos a eso? ¿No? Y entonces me regreso a Auschwitz, ¿no? Y toda la gente decía, no, pues es que yo nada más estaba siguiendo órdenes. O no, pues es que pues era ya lo normal, ¿no? O sea, ya era lo de todos los días. Nadie se cuestionaba. Me acuerdo uno de los documentales más fuertes que he visto en mi vida, ¿no? Que eran los juicios de Gabriel Hernández, ¿no? Y Gabriel Hernández es es un niñito al que la mamá y el novio de la mamá torturan durante muchos años y terminan matándolo. Pero lo verdaderamente fuerte de la historia, bueno, lo que a mí me rompió, eran las cartas que el niño escribía en el Día de las Madres, en la escuela, para su mamá, en las que le prometía que iba a ser un buen niño y que se iba a portar mejor y que la quería. Entonces, ¿qué tan normalizado tenía ese nivel de violencia ese niño para poder actuar así? Y sí, pues son casos un poquito extremos, ¿no? Pero por eso les digo, vámonos a lo más cotidiano, ¿no? Los memes y los chats y el cómo nos hablamos los unos a otros, cómo pensamos acerca de nosotros mismos. ¿Quién tiene normalizada una violencia hacia sí mismo? Yo la primera. ¿Cómo nos juzgamos a nosotros mismos delante del espejo? ¿Quién prefiere no verse? ¿Qué tan normalizado tenemos el compararnos con otros? No me hagan empezar. ¿Qué tan normalizado tenemos juzgar a otros, criticar a otros, menospreciar a otros o alabar a otros porque nos conviene, utilizar a otros? ¿Qué tan normalizadas tenemos nuestras creencias sobre pongan lo que quieran? Me ha tocado ahorita estar viviendo con uno de mis hermanos, ¿no? Y entonces he estado observando todo lo que tiene normalizado. Oh, no me toca a mí hablar de él, ¿no? Eso le tocará a él algún día si él quiere, pero Dios santo, lo que tiene normalizado, ¿no? Terror. Y entonces eso te hace pensar, puta madre, ¿cómo estoy yo? ¿Qué no veo yo? Porque ya está ahí.
mis hijos que andan viajando, ¿no? Y entonces de repente me los encuentro en alguna ciudad de Europa y le digo, por favor, por favor, por favor, lava tu camisa. ¿Qué? Pues está perfecto. ¿No? Que dices, no, no, no está perfecto, por favor, deja de hacer eso, ¿no? Pero por otro lado te dicen, hoy tú vas a pagar la comida, ¿verdad? Es que llevo comiendo comida de la calle un mes, ¿no? Y entonces hoy, venga, vénganos tu reino. Entonces, ¿qué cosas no normalizamos y qué cosas no normalizamos? Y me decía uno de ellos, es que ya me muero de ganas de llegar a mi casa y poder bañarme por más de 2 minutos. Digo, lo tienes normalizado. ¿Cuánta gente no tiene la capacidad de bañarse por más de 2 minutos? El otro día estaba leyendo que las regaderas de agua caliente se inventaron el siglo pasado. O sea, no manchen, llevamos millones y millones, millones de años sin tener regaderas o duchas con agua caliente. Y ahorita lo vemos, pues lo tenemos hipernormalizadísimo, ¿no? Y aguas con que nos lo quiten. Tenemos hipernormalizada la salud, ¿no? Esa gestión de intangibles que solo te das cuenta de que lo tenías cuando se te acaba, cuando de repente ya no lo tienes. Normalizamos para bien y para mal. Y eso nos lleva al horror y nos lleva a la falta de conciencia y la falta de agradecimiento. A las dos. Nos lleva también a la comodidad y a un sentido de merecimiento. Sabemos que el mundo está a punto del colapso en este momento y pues todo el mundo sigue yendo a la playa y tomamos una cerveza en el bar y ya, pues las noticias ya están normalizadas también, ¿no? Y de repente cuando hablamos de ello decimos, oh, sí, qué horror, no, sí está cañón, pero está normalizado. Estaba viendo a un cuate que se dedica en Michigan, se dedica todos los días, tiene un como carrito, de estos que va jalando, y lleno con botellas de agua fresca. Y camina todas las mañanas por la calle donde están todos los adictos al fentanilo para asegurarse de que nadie esté muerto, o si ya están muertos, pues llamar los forenses, o si necesitan ayuda, llamar a los paramédicos, y a todos los demás darles agua, darles un poco de agua. Y los videos que presenta, pues te rompen el corazón, el alma y todo lo demás, ¿no? Pero uno de ellos está checando que un tipo no esté muerto, ¿no? Y entonces, o sea, levanta el teléfono y así es como un parque y hay un chorro de cuates así tirados en el parque, ¿no? Y entonces está tratando de despertar a uno de ellos para ver si está muerto o no está muerto, no sé qué. Entonces voltea y hay una pareja, ¿no? Un tipo así tirado y una chava sentada junto a él. Entonces la chava le dice, no, este está vivo, no te preocupes. Y entonces desde lejos le pregunta, ¿es tu novio? Y le contesta, no, es mi hijo. Yo nada más lo acompaño todo el día para asegurarme de que no se muera y para que no se le olvide que no está solo.
Eso, no sé ustedes, a mí me dio en la torre. O sea, sí me hizo preguntarme si yo sería capaz de algo así. Veo que escriben. Espérenme. Partiendo porque está normalizado experimentarnos de una conciencia adormecida, entumecida, desenergizada e insensibilizada. ¿Qué más se puede esperar? Exacto, exacto, ¿no? Y entonces, esta mujer, ¿no? Que cuida a su hijo y lo acompaña a través de su adicción. O sea, yo una vez les dije a mis hijos de manera muy clara, miren, yo ya pasé por muchas cuestiones de estar cuidando adictos, así que si alguna vez ustedes caen en una adicción, sepan que yo los ayudo una vez. Y si después de esa vez insisten, están solos, ¿no? Y tuve una conversación muy interesante con ellos, ¿no? Y ellos me decían, pero es que tienes que entender que las recaídas son la parte de la rehabilitación. Y les decía, sí, 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 está muy bien que las recaídas sean parte de la rehabilitación, pero yo no tengo por qué ser testigo de ello, ¿no? Y el otro día que veía yo este video de esta mujer, decía yo, ¿qué valor tiene esta chava, ¿no? De acompañar y de amar a su hijo a través de ello. Y reitero, yo no sé si sería capaz. Y no sé si eso es normalizar o no. No tengo la respuesta para ello. Tendría yo que sentarme y tener una conversación con ella, ¿no? Pero paso mecha, o sea, si eso ella lo tiene normalizado, caray, evidentemente él sí lo tiene normalizado. Y caray, ¿no? Qué egoísmo tan aberrante. ¿Cómo abusamos de nuestro cuerpo con la manera en la que nos alimentamos? ¿Y qué tan normalizado lo tenemos? Digo, voy diciendo cosas que se me van ocurriendo de repente, ¿no? Pero ¿cómo abusamos de nuestro cuerpo con cómo lo alimentamos y lo normalizado que lo tenemos? Es terrorífico, ¿no? Y vemos documentales de los pesticidas y Monsanto y las semillas y el rollo y nada, y está normalizado. Y si te detienes y lo piensas, qué terrible, ¿no? Qué manera de entregar nuestro poder. Me acuerdo de un amigo mío, un pintor peruano, que hace 25 años me decía, Marina, llegará el día en el que se verán los horarios de trabajo de nuestra época y serán considerados aberrantes. Pero está normalizado, ¿no? Está normalizado trabajar 10, 12 horas diarias, está normalizado no ver a tu familia, está normalizado no tener tiempo, está normalizado tener prisa, está normalizado estar agotado, está normalizado tener relaciones tóxicas e insanas. Está normalizado el estrés. Está normalizado el, el que el éxito económico sea el sinónimo de éxito y la prioridad número uno. Que están hablando del consumo es tanto más.
Está normalizado abusar de los recursos y de la naturaleza. Está normalizado no prestarle atención a la belleza. Está normalizado escuchar el incesante grito de allá afuera. Esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Y no está normalizado el decir, espérame tantito, déjame checar qué es importante. Para mí, ahora. ¿No? Y entonces estamos en estas situaciones en las que, y es que entonces tuvimos un accidente y se enfermó y nos dijeron que tenía una semana de vida y en ese momento nos dimos cuenta. Pues sí, pero la posibilidad de darse cuenta estaba desde antes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué necesitamos tragedias para darnos cuenta de lo que tenemos normalizado y de lo que realmente queremos y de lo que realmente nos es importante? ¿Qué tienen normalizado ustedes? Es cada vez que escriben me tengo que poner los lentes. Qué tragedia. ¿Ves? También podemos ver que tanta locura normalizada sea una manera de despertar. Sin duda. Creo que es un tremendo llamado al despertar. Un tremendo llamado al despertar. ¿No? O sea, ya está normalizado el necesito tomar pastillas para dormir, necesito tomar café para despertar, necesito tomar alcohol para relajarme, necesito, o sea, ¿ya? Roberto, sí, por favor, cuéntame. Sí, un poco de tanta normalización, pero es lo que hay hoy. Eh, sí, o sea, una de las tantas cosas que mencionaste, o sea, quería compartir esto de que esa poca conciencia que tenemos respecto a qué es lo que es un niño comparado con un adulto. O sea, y cómo no verlo, cómo la embarramos o dañamos sin querer. Lo que quiero apuntar es que desde mi reflexión veo que una gran diferencia entre la conciencia de un niño y la conciencia de un adulto es que el adulto tiene conciencia de poder, que sabe que puede hacer cosas, puede salir, que sé yo, ganarse el dinero, o sea, más autonomía. Versus que el niño, en su conciencia de niño, no tiene mucha distinción o diferenciación de su entorno. Como que él es parte, o sea, es parte de la familia, o sea, no se ve sin sus papás, porque su conciencia no se lo permite, de hecho. Y eso hace que de forma automática inconscientemente se adapte a su entorno. Entonces, si el entorno es de maltrato, tortura, abuso, el niño se adaptará a eso, porque porque está diseñado para sobrevivir y no tiene conciencia de que él puede separarse, diferenciarse, opinar distinto. Es como una gran distinción, o sea, en el fondo que nosotros en nuestra inconsciencia creemos, es un adulto más, es una persona más, como que tiene que ser pensar, reflexionar, autonomía, ¿eh? Y no es así, porque cognitivamente, emocionalmente y todo eso todavía no está equipado para eso. Entonces, si pasan situaciones de abuso, las va a normalizar. Claro. Ahora, lamentable es que nosotros, que supuestamente adultos, también vivamos en esa conciencia de normalizar, claramente. Pero como ni siquiera sabemos lo que es un adulto, porque no conocemos los adultos realmente. Exacto, exacto. Entonces, Y entonces
Sí, o sea, ves que, o sea, mientras eres niño, pues la normalización es una forma de sobrevivir. Pero bueno, tendría que haber un momento, ¿no? Que marque esa distinción entre, bueno, ahora ya dejo de ser niño y empiezo a cuestionar, pero entonces mi trabajo es seguir cuestionando de aquí para el real, ¿no? De Claro, allí para adelante y pero, vivir en esa conciencia plena. pero justamente el hecho de que tú menciones todo lo que mencionas es justamente porque esa cultura de tener un rito de paso, de marcar la diferencia entre niño y adulto, donde el adulto se hace cargo de sus propios dolores y se autosostiene, desapareció. Tan, 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 se tan, acabó. Ah, y quedamos ahí, Estaba, estaba peor leyendo que antes. ayer, Roberto, esta historia te va a fascinar. Estaba leyendo ayer sobre un antropólogo francés que se va a África a vivir con los bosquimanos. ¿Has oído de este cuate? A principios No, del siglo pasado. Bueno, y entonces se va a vivir con los bosquimanos y se pasa largas temporadas con los bosquimanos y los dibuja y se aprende sus cantos y todo el rollo y todo lo que tú quieras. Y un día, em, así, los mosquimanos le preguntan que él qué opina de la música de las estrellas, ¿no? Y entonces les dice, ¿de la qué? Pues de la música de las estrellas. Y entonces les dice, pues, no sé de qué están hablando. Y entonces le dice, ¿cómo que no sabes? Y entonces creen, los bosquimanos creen que está jugando con ellos, que les está mintiendo, que los está engañando. Pero cuando realmente se dan cuenta de que él no puede escuchar la música de las estrellas, se vuelve todo un tema en la tribu y todos están súper tristes por él y todos llegan a darle el pésame y lamentamos muchísimo que no puedas escuchar la música de las estrellas y cómo puedes vivir sin escuchar la música de las estrellas, ¿no? Y la gente donde tú vienes tampoco puede escuchar la música de las estrellas y entonces empieza para él todo un cuestionamiento de qué tenemos normalizado y qué tenemos desnormalizado y de qué nos hemos desconectado y a qué decidimos conectarnos. Y entonces, claro, pues yo leí eso y entonces pues yo quiero escuchar la música de las, ¿no? O sea, quiero desnormalizar el no escuchar la música de las estrellas y me quiero ir a vivir con los mosquivanos para que me enseñen. Porque ¿en qué momento sucedió eso? sí. Caray. Algo que quiero, o sea, dejarlo ahí porque como que es parte de la reflexión que te compartía, es que en el budismo tántrico se considera el cuerpo, la conciencia del cuerpo, como la conciencia del niño. Ok, Y la otra conciencia más mental o más intelectual, no sé, como más, más no forma, más espiritual. eh, es la que se puede, es la que puede desarrollar la adultez, o sea, la mirada de adulto. Pero la conciencia del cuerpo siempre, siempre, siempre sigue siendo niño, conciencia de niño, como esa chispeza, espontaneidad, rapidez que se pues. Entonces, Fíjate curioso que, qué interesante propuesta, ¿no? Y vamos a ponernos a mirar el mundo y a ver cómo está la adultez en términos de desarrollo espiritual y conciencia espiritual. Y entonces nos vamos a poner a llorar tú y yo y nos vamos a ir a vivir con los bosquimanos, ¿no? o sea, lo que yo digo es que si no tenemos esa conciencia de distinguir que somos distintas conciencias, distintas partes, y no pues, tratamos, tratamos mal a nuestro niño, que es nuestro cuerpo, ¿qué se espera para los demás? Chin. Gracias, Roberto. Gracias por eso, la verdad. Así que, Milena, me gusta tu cara. Qué lástima que apagues tu cámara. Ah, em, es que quería preguntar, no se me vino que si esto
normalizar las cosas es, digamos que lo mismo que tener puntos ciegos. ¿Cómo lo ves? Pues sí, toda normalización se convierte en un punto ciego. Es algo que dejas de ver, que está, pero dejas de ver. Ujú. Que está, pero dejas de ver, ¿no? Entonces, ahorita con todo el tema de Irán, hablaba con uno de mis hijos, ¿no? Y entonces me preguntaba sobre Irán, ¿no? Entonces decía yo, no, es que en Irán en los 70s, pues eran las muchachas de minifalda y eran, o sea, eran como la avanzada, ¿no? Era el lugar donde las mujeres tenían más derechos y me decía, no te lo puedo creer. Y entonces buscábamos fotografías de Irán en los 70s, ¿no? Y veíamos. Y me decía, pero ¿en qué momento eso se empezó a perder y se normalizó esto? Chin. Y entonces la conciencia de, pues eso nos puede pasar todos, ahorita, ¿no? O sea, The Handmaid's Tale el peligro de The Handmaid's Tale es real, hoy, en cualquier lugar del mundo. Y otra pregunta, ahora es una cuestión como de semántica, o sea, porque tu webinario se llama Dejemos de normalizar, Sí, señora. pero ¿y si lo movemos así y decimos normalicemos lo que no está normalizado? O sea, normalicemos, por ejemplo, un estado de conciencia más elevado, normalicemos un bienestar innato al alcance de la mano, normalicemos una resiliencia eh, automática, normalicemos un estar en el sufrimiento el tiempo mínimo necesario para, ¿sí me entiendes? O sea, porque estamos como que, estamos usando la palabra como normalizar, usándola solo para cosas negativas. Sí, pero fíjate muy bien, Mailena, como a todo lo que estás apuntando requiere de un cuestionamiento constante. Porque la mente racional inmediatamente va, o sea, va a tender a normalizar y va a dejar de cuestionar. Y si deja de cuestionar, deja de crecer, deja de descubrir, deja de explorar, deja de expandir. Ya, se detiene. O sea que la normalización es como el casarte con cómo está, ujú, sin cuestionártelo, sin, sí, o sea, sin ver, o sea que, Sí, o sea, si yo voy a normalizar estar feliz, pues ya normalizo estar feliz, pero no me cuestiono si pudiera ser más feliz, si pudiera tener otras experiencias más sublimes. ¿No? O sea, si yo normalizo la resiliencia, pues sí, está padrísimo, pero la resiliencia implica un cuestionamiento, implica el cuestionamiento de dónde estoy y soltarlo. Si no lo cuestiono, no puedo soltar y entonces la resiliencia no existe. sí, sí, entonces como que ahorita, o sea, estoy viendo que normalizar es como casarte con, ujú, y pensar que aquí esto es Es, todo. es la Es, estaticidad, es lo sí, sí. Esto, aquí estoy cómoda, aquí me gusta, ujú, bueno, malo, blanco, negro, como sea, pero aquí está todo y sí. Y si me caso con lo positivo, bueno, es tan malo, puede ser tan dañino o tan limitante como cuando me caso con lo que vemos como decadente, ¿no? y ojo, es natural normalizar, ¿no? O sea, hay que ver también esa parte. Nuestra mente de manera natural va a normalizar por esta necesidad de una ilusión de control. Mm. Pero ahí es, como dice Roberto, donde entra nuestra responsabilidad de conciencia, nuestra responsabilidad de cuestionamiento.
¿Hace sentido? Sí. O sea, como que es tu responsabilidad es cuestionar. Tu responsabilidad oigan, espérenme tantito, vamos, detengámonos, ¿no? Detente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo nos está afectando? ¿Cómo está afectando a otros a nuestro alrededor? ¿No? Y eso es una responsabilidad en la que la normalización no está, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Que me acabo de acordar. Todas las figuritas femeninas que se encuentran de barro y de piedra y de cerámica y en cualquier sitio arqueológico, ¿no? Inmediatamente es una imagen de la fertilidad, ¿cierto? ¿No? Y cómo esta cultura entendía la fertilidad. Y entonces ahora hay esta antropóloga que está diciendo, no, no es cierto, ¿no? Y entonces utiliza tres figuras diferentes, no me acuerdo de las otras dos, pero me acuerdo muy bien de la Venus de Willendorf. Entonces, ¿se acuerdan de la figurita de la Venus de Willendorf? Los que no, vayan a buscar una imagen de la Venus de Willendorf. Saca la imagen de la Venus de Willendorf y dice, dense cuenta de las caderas de la Venus de Willendorf. Miren el vientre de la Venus de Willendorf. Miren el busto de la Venus de Willendorf. O sea, no es el busto juvenil aquí precioso, ¿no? Y no es el vientre plano, no, o sea, el busto está hasta las rodillas, casi, casi, ¿no? El vientre está completamente distendido, la cadera, o sea, son imágenes de atributos a la sabiduría de la vieja. Y entonces es como una nueva teoría que está diciendo, no. Momento, no, aquí estamos normalizando que todo es fertilidad porque la fertilidad es lo que hoy en día se considera la vida útil de la mujer. Pero en estos espacios, y entonces estas tres diferentes figuras que saca, las tres tienen estas mismas características de mujeres mayores, ¿no? Y entonces esta chava se apoya en otra teoría que está sacando otro cuate que dice, no, momento, no, o sea, hay tres especies, hay tres especies en el mundo que tienen menopausia. Nada más. Aunque te rías, Elena. Hay nada más tres especies de animales en el mundo que tienen la menopausia, que son las orcas, los elefantes y los seres humanos. Y entonces de repente, pues se ponen a estudiar a ver, pues, ¿por qué será? ¿No? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué todas las otras especies, cuando terminan la vida fértil, gracias, bye, y estas tres especies no? Y entonces se ponen a hacer como una investigación más seria y a lo que está empezando a apuntar esta investigación es, es que la sabiduría adquirida por las hembras de estas especies es necesaria para la supervivencia de las nuevas generaciones. Y entonces por eso se les da a estas especies la ventaja de permanecer vivas más allá de la etapa reproductiva, porque la etapa reproductiva implica peligro, implica que te puedes morir dando a luz, implica violación, implica violencia, implica toda una serie de cosas, ¿no? Y entonces vamos a quitarte todo ese peligro y vamos a dejar que sigas viva sin todo ese peligro para que te dé tiempo a pasar tu sabiduría. Carajo, qué diferente idea tendríamos de la menopausia si empezáramos a entenderla así, ¿no? Qué diferente experiencia tendríamos y sería como, ya llegué, aquí, y ahora
tengo todo esto que entregar, ¿no? Y entonces ahora tengo que empezar a buscar la manera de articular lo que sé, ¿no? Versus mi amiga Shirley, que llegó al ginecólogo porque tenía una menopausia prematura y el ginecólogo le dijo, o sea, básicamente tu sistema ya no sirve. Joder. ¿No? O sea, ya. Entonces, ¿cómo está normalizado? O sea, estamos hablando de que cómo tratamos a nuestro cuerpo, ¿no? Y quién se atreve a verse en el espejo, y quién se habla feo, y quién se juzga feo, y quién se todo. ¿Por qué? Pues porque está normalizado que lo que sirve es, como dicen en inglés, fuckability, ¿no? Así. Y no, ¿no? Y entonces descubren, ok, vamos a ver en qué culturas sigue vigente esta sabiduría de las mujeres mayores y de los hombres mayores. Y entonces, claro, Japón, los indígenas norteamericanos, etcétera, pero pues son así, contaditas. Entonces dicen, ah, pues vamos a escucharlos, a ver qué está pasando ahí, qué está sucediendo de manera diferente ahí. Y qué bonito. Verónica, aunque hagas así, venga, Ahí, ya. ya estás. Bueno, sí, a ver, lo que yo veo es que vivimos normalizando cuando estamos en automático, obviamente. O sea, yo normalizo todo lo que aprendí, mis creencias, mis hábitos, y no tengo, y no estoy en presencia. O sea, yo normalizo todo lo que has contado, el tema del machismo, yo lo aprendí, yo sé, me acuerdo, mi casa, el hombre tenía el papá, el plato más grande, se sentaba en la cabecera y todas esas cosas que normalizamos, lo aprendimos así, o sea, y cuando vivimos así de dormido, hoy leía la semana pasada, me encanta la neurociencia, hoy la neurociencia dice que el 60% del tiempo en vigilia estamos en automático. Personalmente creo que es más, eh, más que un 60%, yo diría un 80%, pero bueno. Yo, yo estoy contigo. Pero ¿cómo se llama? Entonces, vivimos en auto. Ayer tenía una conversación con un grupo de mujeres y una contaba de una niñita de 7 años y si esta niñita salió insoportable, no respeta reglas, le contesta a la profesora, no me hace caso. Entonces yo le decía, ¿cómo eras tú de niña? Igual. Bueno, ahí está, aprendió. Ella está respondiendo lo que tú le enseñaste, o sea, aprendemos. Entonces, mi pregunta ¿es posible? Si vivimos en automático, vivimos dormidos. Cuando vivimos en ese estado totalmente, porque a veces nos damos cuenta, o sea, yo creo que hoy yo por lo menos cuando reacciono o hago algo, me doy cuenta en algún minuto. Ya tengo eso a favor, que me doy cuenta. Pero hay personas que viven felices y contentas, como tú lo decías, viviendo así, en automático, normalizando todo. Es normal el machismo, es normal la violencia, las redes sociales. No hay nada más violento que las redes sociales entre los jóvenes. Y aquí hay casos de suicidios tremendos por las redes sociales, por los compañeros del curso de una niñita que se suicidó. O sea, y está normalizado. Pero vivir en automático. Ahora, cuando no me doy cuenta lo veo normal, lo normalizo, o sea, es lo que es. No hay otra posibilidad, esa es la verdad.
Y en esa instancia no puedo hacer un cambio consciente. No depende de mí, porque yo no lo veo, no lo puedo ver. Mientras no lo pueda ver, mientras no me dé cuenta de algo, no lo puedo cambiar. Pero no lo vas Es- a ver si no te detienes y lo cuestionas, Verónica. Pero lo cuestiono cuando empiezo a dudar, pero mientras no lo dude, no lo voy a, no, pues, o sea, las personas que viven ahí en esa cajita no cuestionan. Sí, pero todos tenemos la posibilidad humana de detenernos y cuestionar. Sí, y yo totalmente de acuerdo. Sí, tenemos la posibilidad, pero hay algo que yo creo que hay algo que nos hace, a ver, ese minuto es si no También, pasa un minuto, o sea, o sea, sigo ahí. sí, también hay algo que de repente te despierta y te hace ver. Pero más allá de eso, tú tienes la capacidad de vivir una vida más consciente. Tú tienes la capacidad de crear una conciencia y una disciplina de detenerte y cuestionar. ¿No? Ahorita Yo- cuando hablabas estaba yo pensando en la basura, ¿no? O sea, la cantidad de basura que está normalizada hoy en día, ¿se dan cuenta? El nivel de consumismo que está normalizado hoy en día es bestial, ¿no? Hay este documental en Netflix, ¿no? Que se llama Buy Now, o sea, compra ahora. O sea, y lo ves y te vuela la cabeza que dices, puta, no quiero volver a comprar nada nunca. No sé si has visto, en ese documental yo creo que sale el norte de Chile, en el desierto, cómo la gente compra estos fardos de ropa Sí, usada, saca exacto, lo que necesita y el resto y son camionadas y camionadas, kilómetros y kilómetros de basura. correcto. ¿No? Y está normalizado. Y caray, no, no, o sea, si de repente hubiéramos pasado de los años 50 a ahorita, nada más a ver una imagen de la cantidad de botellas de plástico que se producen y que se tiran, o sea, sería impensable, ¿no? Ayer estaba yo cosiendo un pantalón, que se me descosió una parte de abajo del pantalón, y estaba yo cosiendo el pantalón. Y entonces llega mi hermano y me ve y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy cosiendo. Me dice, puta, no me acuerdo de la última vez que vi a alguien cosiendo. Y le digo, pues sí, la verdad es que yo me pongo a pensar, yo tampoco, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que vieron a alguien cosiendo? Y sin embargo, las abuelas, pues era lo más normal verlas cosiendo, ¿no? Y eso hoy en día, pues ha desaparecido por completo. Yo tengo un marido que es gringo, no es gringo, pero bueno, nacionalizado, y él encuentra que el zapatero es el milagro de la vida. O sea, le ha dado, es que es insólito, o sea, el hombre más increíble, más mágico para él, llevarle unos zapatos que era cuando tenía 18 años y que se los entreguen como nuevos. En Estados Unidos eso no existe. La costurera y el zapatero para él son la magia de la vida y los Imagínate, ama. No, no, allá no hay quien te los bota. qué cañón, ¿no? Entonces, ya está normalizado el no, ya se descosió, tíralo, compra otro, tíralo, compra otro. ¿No? Y me reía yo porque después en la noche estaba yo poniéndole el botón a una camisa que se me había caído. O sea, ayer sí me dediqué a coser. Estaba poniéndole el botón a la camisa y me di cuenta de que la parte de arriba de acá de la camisa se había descosido tantito. Pero bueno, había yo tenido un leve altercado con uno de mis hijos, ¿no? Y entonces estaba yo lista para ponerme a coser la camisa en ese momento. Y entonces agarré la aguja y ahí iba a coser. Y en ese momento me di cuenta de que no puedes coser enojado, ¿no? Y entonces o sea, me detuve y le dije a mi hermano, no puedo coser enojada, se acabó, hay que ver la camisa para mañana. Y entonces mi hermano se moría de risa y me decía, pues desenójate y ponte a coser. Le decía yo, no, ya no, hoy no, ¿no?
caray, entonces, o sea, me hizo realmente ponerme a pensar, ¿cuántas de estas cosas manuales no nos obligan a la presencia y las hemos perdido? Las hemos perdido todas. Ya se me ocurrieron como 3 ejemplos más. Elena, venga. Oye, ¿y no te pusiste a disposición de la aguja y del hilo para ir, para No, regresar a la presencia? no, porque en ese momento yo quería tener razón en el altercado con mi hijo, entonces lo dejé para mañana. Hoy regresaré a la camisa. Bueno, me ha encantado toda esta conversación. Creo que me ha llevado al llanto, he llorado y después a la risa. Eh, y había escrito con lo que has estado mencionando y ahorita lo mencionas, lo dijiste, normalizamos lo que no vemos, normalizamos lo que vemos y sentimos cuando no cuestionamos y cuando lo vemos repetidamente. Lo dices una vez y otra vez, 2 veces ya para ti ya es normal. Pero si no lo veo, no lo siento, si no está en mi entorno, si no está en mi vida, entonces lo veo como anormal. Y entonces te empiezas a ver como el, el patito feo o el frijolito en el arroz, porque pues no es normal comer un frijol dentro del arroz, pero qué rico saben. No es normal salirte del molde cuando estás cocinando el pastel, pero las orillitas saben más rico cuando se derrama la harina. Sí. Y me hiciste recordar uno desde mi infancia, cuando me decían, no eres normal, y no eres normal. Y a veces me hacía sentir como que mal, pero yo después decía, bueno, no importa. Cuando estaba en la industria me decían, no eres normal, no eres un ingeniero normal, y Qué luego, gran no eres una halago, ¿no? gerente normal, porque no encajaba en el mismo molde de todos. Y, y si se acuerdan, hay una serie de la familia Peluche, ¿no? De que todos hacen, la mayor parte de la familia hace un desorden, atropellan, insultan, hacen de todo, pero hay una sola niña que es como la conciencia y dice, eso no está mal, eso no es dañar a la otra persona, eso no es faltarle al respeto y simplemente voltea y dice, no eres una niña normal, porque te estás saliendo del molde, estás cuestionando y las personas que cuestionamos, las personas que somos curiosos y que yo, yo veo es esto, que hacemos caso y escuchamos nuestra voz y nuestra sabiduría y nuestra conexión para guiarnos de diferente forma y realmente ser esa persona que hace el cambio. Cuando hacemos eso, nos salimos del molde y nos tachan como que esa parte hay que sacarla, hay que tirarla. No sirve, pero en realidad es lo más rico, es lo más sabroso. Y justo ayer en una empresa, el directivo cuando terminamos una parte del taller me dice, es que era normal que la chica tratara así a la otra chica, porque a ella la trataron así. Dije, no, no es normal, no es normal. Lo hacemos normal porque lo creemos. Claro. Y Elena, o sea, si algo nos ha enseñado la historia, es que los seres humanos podemos llegar a normalizar el horror, la bestialidad absoluta. O sea, podemos llegar a normalizar lo que sea. No, ahí está Auschwitz-Birkenau, ahí está Marina Abramovic, ahí están, digo, 400.000, 200 millones de ejemplos, ¿no? Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo de fondo en el Washington Post
sobre una parte de la ley del Tratado de la Haya de sustracción de menores y los problemas que está provocando a nivel internacional. Larga historia. Toda una eterna historia. Pero el punto al que quiero llegar es, en algún momento esta mujer que termina llevándose a su hija de España, ¿no? Termina saliendo de España con su hija, escapando de una violencia intrafamiliar terrible por parte del esposo, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero una de las cosas que presenta en la denuncia, que ahí viene toda la denuncia explicada, es que el esposo insiste en que la niña vaya a esta escuela muy muy progresista, ¿no? En un lugar aquí en España. Y un día llega la mamá más temprano por la niña a la escuela y se encuentra la niña en el suelo sin pantalones y dos niñitos, esto es kinder, ¿no? Y dos niños tocándola y el maestro observando. Y entonces pues, la mamá pone el grito en el cielo, va a hablar con los directivos de la escuela, etcétera, y entonces le dicen, no, en esta escuela el juego sexual supervisado está normalizado, es normal dentro del currículum escolar de acuerdo a las diferentes edades. Entonces, pues, ¿qué queremos normalizar? Pues lo que quieras, ¿no? Chin. Entonces, si algo nos ha enseñado la historia es que estamos diseñados de manera que podemos normalizar el horror. Y eso, como decía Roberto, ¿no? Es un llamado a vivir en conciencia. Espérate tantito, ¿no? No, no vamos a vivir en automático, vamos a tomar responsabilidad de no vivir en automático y de detenernos y de cuestionar qué es lo que queremos, ¿no? Dicen los escritos que los consejos de ancianos de las tribus norteamericanas, antes de tomar cualquier decisión, se sentaban los ancianos y discutían las repercusiones de la decisión que estaba en la mesa 6 generaciones abajo. Imagínense, imagínense cómo sería nuestra política si en cada decisión que se toma se tuvieran que discutir las repercusiones de esa decisión 6 generaciones abajo. Otra historia estaríamos contando, ¿no? Otra realidad estaríamos viviendo. Enrique, ya sabes que a mí yo no aguanto que bajen la mano, no está normalizado, así que abre tu micrófono, vas. Pues mira que ya hablaste de lo que yo pensaba hablar, pero ahora cuando mencionaste lo de la escuela y algo que es normal, viniendo de un país y una familia donde se ha observado violencia doméstica, abuso emocional, físico, lo que sea. Y también viniendo de Colombia, donde en la independencia de Colombia tenemos por lo menos 8 mujeres que fueron valientes y murieron peleando por la liberación del país. Yo lo veo un poquito distinto, ¿sí? Pero me encanta el hecho de que estamos hablando de esto porque esa es la historia y tenemos mucho camino por recorrer, pero nos estamos despertando. Ahorita me veo triste de ver la historia que aún sigue así, pero contento de que lo estamos hablando aquí entre nosotros y que aún hablando de un tema tan difícil, nos podemos reír, podemos conversar como amigos. Y ahora me pregunto es, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Cómo nos presentamos en la sociedad, en nuestra cultura? Y hacemos hey, así no.
tenemos que cambiar. Pero me encanta el hecho de que estamos hablando de esto porque el normalizar esto es como cuando nosotros nos olvidamos de que tenemos la sabiduría innata y se cubre de basura. Y ahora el volver allí, nosotros tal vez seamos llamados a ayudar a que la conciencia salga de debajo del agua otra vez y brote. De modo que gracias por hablar de esto. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este cuestionamiento, ¿no? Hablando de escuelas, ¿no? Tengo una amiga que dice, tenemos normalizado que los niños empiezan la escuela a los 3 años y no, no es normal, no es sano. Sí, Roberto, venga. Tomando ahí lo que menciona Enrique, Ujú. o sea, desde donde yo veo, como que un gran paso, por así decirlo. Eso de, una es como reivindicar el amor en como lo que es, o sea, no la dulzura, no la empalagosa, sino que lo que somos. Y la otra es el dolor, que en el fondo es amor también. Es la otra, es una cara del amor. Pero dado que mm, damos, hablamos de amor cuando hablamos de puras tonteras. Y, y no está permitido, no tiene cabida en nuestras conversaciones hablar del dolor o expresar el dolor, o compartir nuestro dolor. Claro, si no están esas dos cosas, esos dos ingredientes básicos, mm, no hay mucho que hacer. O sea, no hay mucha chance. Entonces, como que reivindicar el amor como que algo natural, o sea, como que vuelve al silencio y va a conectar con la belleza que eres, el silencio que eres. Y, y como que por ser mamífero es natural sentir dolor, como que es intrínseco, o sea, como que está en el ADN, o sea. Entonces, no darle cabida a expresar dolor es justamente entrar en el bucle de la represión y el sobrepensamiento y el mundo virtual y toda la tontera de la normalización. No sé, Buenísimo. Buenísimo. Y gracias, gracias, porque sí, o sea, estás apuntando a pues esas dos emociones, ¿no? Que las dos nos pueden despertar. Las dos son llamados a esta presencia y a esta conciencia que nos lleva a la posibilidad de cuestionar, ¿no? Pepita, tú también habías levantado la mano y luego la bajaste y ahora la volviste a subir. Venga, todavía no te vimos ya. Gracias. Ok, sí, Marina, gracias, gracias por ese tema. Y la verdad que siento ahorita como que muy liberador, porque hablaste del tema de la capacidad de cuestionar nuestra capacidad de vivir de manera más consciente, que ha resonado mucho conmigo, porque de pequeña, como muchas seguramente, yo tuve un papá que siempre hablaba gritando, o sea, este tema de que teníamos que hacerle caso, pero teníamos que correr, vivir así como militar, ¿no? Teníamos que hacer caso así, sin cuestionar nada. Pero había en mí siempre esta idea de que, ¿y mi mamá cómo puede aguantar esto? Y, o sea, mi mamá siempre era corriendo, corriendo, ¿no? Yo siempre cuestionaba esto, ¿cómo mi mamá puede aguantar esto? ¿Cómo puede vivir así? Nunca se lo decían, porque lógicamente para mí era de terror cómo le iba a cuestionar esto. Y llegó un momento en el que creo que sí se lo dije, mamá, ¿cómo tú aguantas a mi papá? No sé cómo puedes vivir con él. Y entonces ella decía, no, es que escucho por acá y sale por acá, por este otro así, ¿no? Entonces, y ahí era como que yo, la verdad, no entendía esto. Y ahí era como que todo el mundo empezaba a mí etiquetarme de que yo era muy sensible, ¿no? Entonces, como dice, normalizas los gritos, normalizas, pero dentro de mí había esto de que yo no creo que se deba vivir así, bajo esta comunicación. Y la verdad es que siempre he cuestionado esta forma de crianza, ¿no? Entonces,
En algún momento me llegué a sentir rara. De verdad, yo también he llegado como que a creer de que soy muy sensible, muy sensible. Ay, no me gusta la gente que grita. Entonces, incluso como empecé a asistir como que talleres para, yo ser normal, o sea, para que estas cosas no me afecten, ¿no? Y encajar en ese patrón de que no me afecten los gritos, pero realmente ahora, como dices tú, es que no estabas, para mí no había esto de que, oye, de verdad es que tengo que aceptar esta forma o tengo que ver otra manera de hacerme cargo, ¿no? De una crianza distinta. Claro, ahora lo veo así, pero en ese momento, como dices tú, hay esa conciencia, incluso desde pequeña, de poder cuestionar. Eso era un poco lo que quería compartir. Gracias, Pepita, gracias, porque creo que redondea un poquito lo que trajo Roberto, ¿no? O sea, mientras eres niño tienes todo normalizado, pero llega el momento en el que hay espérame, ¿sí? ¿Seguro? Mm, esto no sé, ¿no? Y pues ahí es en la punta del estambre donde puedes empezar a jalar y desmadejar toda la construcción que tienes adentro. Ahí. Pues creo que queda la invitación, ¿no? A hacer una revisión consciente de qué tenemos normalizado. O sea, a revisarlo todo, a cuestionarlo todo y ver qué sí queremos y qué ya no queremos, qué sí nos sirve y qué ya no nos sirve. Y tener el valor y la congruencia de vivir desde esa claridad y desde esa presencia. Gracias a todos por estar aquí. Ha sido todo un placer, de verdad. Bueno, pues muchas gracias, Marina, por tantísimo siempre, tan generoso tu compartir. Y pues nos vemos el siguiente miércoles con Verónica Meri con el tema El ritmo debajo del ruido. Un abrazo, Buenísimo. buena semana para todos. Un beso. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao.